buenas tardes a todos, no solamente a aquellos pocos que nos vemos aquí en esta tarde, a los espíritus que nos acompañan en este día, sino también pues, a todos los amigos que a través de las redes nos siguen gracias a las conferencias que a través de Divulgadores del Misterio y Mindalia pues ponen para que todos podamos disfrutar de ellas. En este día tenemos la compañía de nuestro compañero y amigo Juanma de Soto, que nos va a hablar de un tema muy interesante por el cual casi todo el mundo pregunta: ¿si influyen los espíritus en nuestro día a día? Verdaderamente él nos va a explicar de ello. Él es trabajador de esta casa, adoctrinador, profesionalmente es fisioterapeuta en activo y creemos que la relación con el resto de las personas que él lleva adelante enriquece y es algo que después sirve mucho a la hora de realizar el trabajo mediúnico cuando se establece una comunicación con los espíritus que están en situaciones complicadas y difíciles. Así que vamos a recibir a nuestro amigo Juanma y vamos a darle ánimo para que en esta tarde, que estamos tan poquitos, pero que nos van a ver muchísimos en el futuro, esté inspirado y sobre todo que esté tranquilo, armonizado y sereno. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra casa espírita después de un periodo de vacaciones estival. Hoy es un placer para mí estar de nuevo aquí en la casa espírita, en la casa de estudios espírita de la Bolsa, para dar lo que es la conferencia inaugural de este nuevo curso que ha comenzado esta semana. De momento, como comprenderéis, las conferencias siguen sin ser presenciales. Todos sabéis pues, el momento en el que nos encontramos. Por ello, es de agradecer tanto a nuestros compañeros de Mindalia como Divulgadores del Misterio que estén hoy entre nosotros pues, para haceros partícipes también a vosotros que estáis en vuestras casas, lo cual pues agradece mucho. Desde aquí os queremos mandar toda la energía y toda la paciencia necesaria para poder superar de una vez por todas esta pandemia en la cual estamos imbuidos todos nosotros. Por ello, y una vez pasados estos meses de incertidumbre, espero poder veros a todos de nuevo aquí entre nosotros para seguir compartiendo pues, todos estos temas que nos gustan y que nos hacen seguir evolucionando de forma conjunta. La conferencia de hoy para mí la verdad es que supone un reto. Un reto, pues voy a hablar de espiritismo y de espiritismo, sin compararlo con ninguna otra cultura o ningún otro elemento cultural, que es lo que suelo hacer normalmente. Siempre he sido proclive a analizar y a realizar analogías entre dos o más temas para así poder evolucionar de forma conjunta en ambos aspectos. Pero bueno, muchas veces debemos salir de nuestra zona de confort y hoy precisamente ese sería. Como habréis podido leer en el título de la conferencia, hoy vamos a hablar sobre hasta qué punto nos influyen en nuestro día a día los espíritus y hasta qué punto podemos ser conscientes de esa influencia. Uno de los aspectos que atraen en general a la gente es la confirmación de la existencia o no de los espíritus. De ahí viene la palabra espiritismo. Ya desde pequeños todos tenemos en nuestro interior esa forma de pensar, ese saber que hay algo más, pero no conseguimos saber el qué es. Tenemos en nuestro interior esa semilla que nos dice que no todo lo que veamos, que no todo lo que vemos es lo que existe. Y por eso desde pequeños muchas veces hacemos numerosas preguntas a nuestros padres. ¿Y qué suelen decir nuestros padres? Anda, niño, cállate, deja de decir tonterías. Eso nos ha pasado a todos. Por contra, es frecuente que nuestros padres, ya con mayor o menor acierto, nos aconsejen hacer determinadas cosas en determinados momentos, pues si no vendrá el coco, el hombre del saco, o en mi caso, aunque no voy a deciros el porqué, el camión de la basura. Todos ellos seres de naturaleza sobrenatural, espiritual, que por una parte nos asustan, pues claro, nunca los hemos visto. Todo el mundo tenemos miedo a lo desconocido.
pero por otra parte estamos deseando verlos, aunque eso es algo que no suele suceder. Desde pequeño, por ello, os digo, tenemos ese germen en nuestro interior que nos dicen que hay algo más, algo que no podemos ver y que generalmente nos da miedo. Algo que cuando escuchamos a nuestros mayores hablar, se callan, se hace el silencio y no hay nada más que queramos buscar, no hay mayor publicidad para algo que nos lo oculten. Eso es así. De hecho, es frecuente, pasado en los años, en la adolescencia, el intentar entrar en contacto con el mundo espiritual a través de la Ouija. Un grupo de adolescentes en círculo, luz apagada, velas, con una Ouija o bien comprada o bien hecha por nosotros, intentando ponernos en contacto pues, con el espíritu de cualquier familiar o con el espíritu pues, de algún personaje famoso. Esto seguro que os sentís identificado por ello, aunque no todos lo hayamos podido hacer. Cierto es que según van pasando los años, como suele pasar habitualmente, en muchos aspectos que conforman la naturaleza humana, tendemos a los dos extremos. O bien pensamos que absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor es debido a un ser todopoderoso, o bien todo lo contrario, negamos que pueda haber algo más allá de lo perceptible por los sentidos. También pienso yo, si todos pensáramos así, pues imaginaos la evolución a nivel científico. Todavía estaríamos en la Edad Media, pero bueno. Creo que todo ello, todo en la vida, lo importante es buscar el término medio. Ni negarlo todo por el simple hecho de que no nos parezca plausible, ni aceptarlo cual devoción mariana. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que el ser humano siempre ha querido conocer ¿qué ocurre cuando desencarnamos? ¿Existen o no existen los espíritus? Y más importante, ¿nos acompañan en determinados momentos de nuestra existencia? Bien, pues empecemos. La creencia en espíritus, también conocida popularmente a lo largo de diferentes culturas como ánimas del purgatorio, almas en pena, espectros, es propio de la naturaleza humana, tanto que tiene visos de ser o constituir un ente antropológico abstracto que pervive hasta el día de hoy. Ha generado y genera una amplia literatura, cinematografía, teatro incluso, y ha creado innumerables leyendas y mitos. La ciencia considera, o mejor dicho, consideraba que los espíritus es un tipo de superstición muy asentada en la psicología del ser humano, porque se alimenta de la necesidad de la vida eterna y sublima una muerte inaceptable y aborrecible. Es decir, anteriormente para la ciencia, todo esto de la espiritualidad, de las ciudades espirituales, de los espíritus, era meramente una invención que nos hacíamos los hombres para no tener miedo. No tener miedo a qué pasará, para vivir de una forma más tranquila. ¿Qué hacemos? Nos lo inventamos. Y así, bueno, aunque no haya nada, pero yo vivo de forma tranquila. Como digo, la ciencia está abriéndose poco a poco. Esto es un pensamiento del pasado. Está abriéndose hacia la explicación de mucho de lo que hablamos en nuestras conferencias. Recordar que hasta no hace muchos años la ciencia abogaba por el hecho de que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. O que esta era plana. Bueno, esto también lo piensan a día de hoy, pero bueno, hay gente para todo. No olvidemos que la ciencia está en constante evolución y nosotros, aunque muchas veces nos resulte complicado, debemos evolucionar con ella. Estudios recientes indican que muchos occidentales a día de hoy empiezan a creer en los espíritus. Fijaos, en el 2005 se hizo una encuesta en Estados Unidos y el resultado fue que más del 32% de la población creía en el mundo espiritual. 2 años más tarde se hizo en Europa y este porcentaje incluso subió. Se elevó a más del 40%. Esto la verdad es que es digno de mención, sobre todo en Europa, que llevamos tantos siglos imbuidos por lo que son por las religiones cristianas y nos cuesta más a lo mejor aceptar este tipo de ideas
tan novedosas, entre comillas. Desde antiguo, la mitología, la religión y otras manifestaciones del folclore han creído en la existencia de espíritus de muy diversa índole. Para los pueblos primitivos, los espíritus tenían una vida infinitesimal, anodina, insuficiente para animar o mover el cuerpo, insuficiente para respirar. Apenas pueden comer por ellos mismos. Lo que sí es cierto es que desde siempre se han manifestado a través de los sueños. Como digo, apenas necesitaban alimentos, según su concepción. Por ello, es muy común en las culturas antiguas que haya un día destinado a la alimentación de estos espíritus mediante ofrendas o sacrificios. Esto también se puede ver en el ámbito cristiano a día de hoy, sobre todo en vez de alimentos, en vez de sacrificios, obviamente, a través de las flores, tanto el Día de los Difuntos como el de Todos los Santos. De esta forma se calmaba a los antepasados y se aseguraba una benéfica influencia. La creencia en espíritu se testimonia también en los primeros textos sumerios y egipcios. El espíritu Enkidu se aparecía a Gilgamesh en la epopeya de Gilgamesh. De igual forma nos encontramos textos que acogen viajes de ultratumba, como puede ser la Odisea del griego Homero o la Eneida del latino Virgilio. Fijaos, seguro que esto lo conocéis. Los romanos ponían un puñado de tierra sobre el difunto, de tal forma que su alma no erraría por toda la eternidad en la ribera de Estigia. De igual forma, ponían una moneda en la boca para pagar al barquero, de tal forma que el alma encontrara descanso. Esto es muy curioso, porque de hecho los romanos tenían mucho miedo a navegar por el mar, porque claro, si había un naufragio, no recibirían las honras funerarias. Y por eso es común, entre los marineros, el que llevaran pendientes de oro. Por si acaso fallecían, pudieran pagar los costes del entierro con dicho pendiente de oro. Aunque bueno, yo no sé hasta qué punto luego eso se destinaba al entierro o se lo quedaba cada uno. Pero bueno, para los romanos los espíritus buenos eran los manes o espíritus de los antepasados. Y los malvados eran los larvae, que eran los espíritus, las almas de los hombres que vagan errantes por las noches atormentando a los vivos. En las civilizaciones orientales, muchos creen en la reencarnación e incluso en la transmigración del alma. Es decir, los espíritus en muchas ocasiones rehúsan volver a encarnar en el curso del samsara, es decir, en el ciclo de la reencarnación, porque han dejado alguna tarea por resolver. En Japón, la religión sintoísta reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia de estos como parte de la vida cotidiana. Esto es radicalmente opuesto a lo que nos sucede en las sociedades occidentales, donde hablar de espíritus y hablar de muerte es un tema completamente tabú. En cambio, en las sociedades orientales, todo lo contrario, forman parte de su cotidianidad, de su día a día. No lo ven como algo raro ni como algo morboso, es algo natural. En Occidente, la creencia en espíritus se fue difuminando desde la creencia irracional desde la Edad Media hasta el escepticismo en la Ilustración. Estamos hablando ya del siglo XVIII. Precisamente en ese momento fue cuando el padre Feijóo, imbuido en la lucha sin cuartel contra las supersticiones, llegó a afirmar: no hay fantasma ni espectro que no desaparezca al conjuro de una buena vara. El padre Feijóo, pues ya vemos que tiene unas convicciones poco ortodoxas. En el siglo XIX, la creencia en los espíritus resurgió poderosamente a merced de la irrupción del romanticismo y al desarrollo del espiritismo, la teosofía y diferentes corrientes a lo mejor más apegadas a la parapsicología. Todavía, en el siglo XX, se siguen considerando a los espíritus como almas en pena. Por contra, a principios de este siglo, del siglo XX, se desarrolló una corriente escéptica y científica que intentó desacreditar
todo tipo de pensamiento espiritual, cuyos máximos representantes, que seguro que les conocéis de sobra, fueron Harry Houdini y James Randi. De todas formas, la creencia general común supone que el alma de un fallecido no encuentra descanso porque ha dejado una tarea a medias. Puede ser un difunto que sea víctima y reclame venganza, o bien podemos hablar de cualquier cosa más de carácter material, terrenal. De todas formas, en la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de espíritus están asociadas irremediablemente al miedo, al terror. Es importante señalar que las diferentes religiones y espiritualidades actuales, como puede ser el Islam, el budismo, el jainismo o el cristianismo, confieren al mundo espiritual y a sus moradores un cáliz diferente, en función de sus características, creencias y experiencias. En las creencias de la nueva era, que es como se llama las creencias de este milenio que acabamos de comenzar, se intenta racionalizar la creencia tradicional afirmando que los espíritus son cúmulos de energía que pueden ser buenas o no tan buenas, o bien que se puede tratar de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. De todas formas, a mí esto de holográficos me recuerda un poco a Star Wars, pero bueno, yo creo que nos viene bien esta descripción para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Como habéis podido comprobar, el hombre a lo largo de la historia siempre ha intentado explicar el porqué de las apariciones y si estos estaban interrelacionados de alguna forma con nuestra vida terrenal. No importa el pozo cultural, la nacionalidad o la fecha temporal en la que nos encontremos, hay preguntas inherentes a la propia naturaleza del ser humano y hoy espero dar respuesta a gran parte de ellas. Y para poder resolver las dudas que muchas veces se nos plantean, vamos a tomar como punto de referencia, puesto que estamos donde estamos, lo que el espiritismo tiene que decir respecto a estos temas. No nos olvidemos que el origen del espiritismo data de más de 150 años, de modo que ha sido mucho el conocimiento adquirido durante todos estos años. Existen 5 libros básicos en los que se sustenta gran parte de la doctrina espírita, libros que fueron resultado de la compilación que realizó Allan Kardec a través de numerosas consultas con diferentes medios de muy variadas procedencias. Se le iba haciendo una serie de preguntas y se dieron cuenta que las respuestas coincidían, de tal forma que se fueron transcribiendo dichas preguntas y dichas respuestas. Estos libros, por ello, desde aquí, desde una casa espírita seria, los recomendamos fehacientemente. Son libros en los que encontraremos respuestas a todas las dudas que se nos planteen respecto a estos temas. Ya os digo, no son libros a lo mejor fáciles de leer, no se puede leer de un principio a un fin, sino que uno abre el libro, el índice, a ver qué me interesa hoy, voy a leer esto. Lo lees, lo meditas y posiblemente dentro de 2 o 3 semanas vuelvas a leerlo y el significado de ese texto sea diferente. Ya me diréis. De todas formas, si tenéis algún tipo de duda o consulta, pues para eso estamos aquí, para en la medida de lo posible resolverlo. Otra cosa importante, estos libros, si queréis leerlos, gratuitos, siempre gratuitos a través de internet, de forma legal, en las diferentes páginas de la Federación. Porque no nos olvidemos que espiritismo es sinónimo de gratuito. Lo que se recibe gratis, se debe dar gratis siempre. Hoy, de todas formas, vamos a centrarnos sobre todo en el primer libro, en el libro de los espíritus, y vamos a ir desarrollando poco a poco, desde el punto de vista espiritual, lo que el mundo de los espíritus tiene que decir en cuanto a lo que vamos a hablar. Partimos de la base de la existencia de espíritus, ¿no? Yo creo que es una base que más o menos quien esté escuchando la conferencia pues puede plantearse. Pero, ¿creéis que nos influyen? ¿O por el contrario creéis que están pues en otro estado superior, diferente, paralelo, y es imposible el contacto con nosotros? Como digo,
Vamos a ir poco a poco desgranando lo que tienen que decir los diferentes libros, porque a veces es importante el crearnos esa duda que nos haga replantearnos cosas que teníamos como inamovibles. Eso siempre es positivo. Y como digo siempre, cada uno debe buscar sus propias respuestas o las que más le satisfagan, sin imponer ni intentar convencer a nadie con nuestras verdades absolutas, porque no sé si lo sabéis, pero las verdades absolutas no existen. Desde el espiritismo se parte de la premisa de que estamos rodeados de espíritus constantemente, de forma que pueden ver lo que hacemos habitualmente. Pero no os preocupéis, que sé lo que estáis pensando. Están tan habituados a vernos que no prestan atención a lo mundano de nuestro día a día. De hecho, se centran más en nuestros pensamientos. Muchas veces ellos son más conscientes de nuestros pensamientos que nosotros mismos. Es como si dijéramos una máquina de la verdad. Nos hacen una pregunta y muchas veces dudamos con la respuesta porque no la sabemos. En cambio, la máquina, y en este caso el mundo espiritual, la sabe. No nos olvidemos que nuestro cometido en esta encarnación es la evolución, el enmendar todo aquello que en vidas anteriores pues a lo mejor no se nos ha dado bien del todo, por lo que los espíritus nos observan para, en la mayor parte de los casos, intentar guiarnos por el camino adecuado o hacernos conscientes de las consecuencias de nuestro día a día. Por otra parte, podemos afirmar categóricamente que los espíritus influyen en nuestros pensamientos y, por ende, influyen en nuestras acciones. A veces, y seguro que os ha pasado, tenemos pensamientos que decimos, ¿y cómo puedo yo pensar esto si no es propio de mí? Tengo un problema y ¿cómo puedo yo haber llegado a esa solución, a ese replanteamiento, cuando nunca había caído en ello? A ver, no nos engañemos, muchas veces es debido pues, a hablar con amigos, a indagar en estos temas precisamente, pero otras, aunque no seamos conscientes del todo, son ideas que desde el mundo espiritual nos proporcionan. Pero como ocurre en todos lados, estos pensamientos pueden incitarnos por el buen camino o por el mal camino. Porque no nos olvidemos una ley básica que vamos a comentar en el día de hoy en múltiples ocasiones, la ley del libre albedrío. Todos somos los actores principales de nuestra vida. Somos los responsables cuando las cosas nos van bien y cuando nos van mal. Pero solo a través de esta ley conseguiremos evolucionar, aumentar nuestro nivel vibracional y sobreponernos a todos esos baches que nos encontramos por el camino. Está claro que los espíritus de baja vibración nos van a incitar siempre con pensamientos del mismo calibre, pero no debemos asustarnos por ello. De hecho, debemos tomárnoslo como una prueba, una forma de trabajar aquellos aspectos que a lo mejor nos cuesta más dar con ellos. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo que puede parecer un poco tonto, pero nos puede ayudar a comprender esto. A mí me encanta el chocolate. Y no es que me encante el chocolate, sino que podría alimentarme exclusivamente de chocolate. De hecho, normalmente cuando vamos de vacaciones, lo primero que hacemos es comprar chocolate pues para ver qué tal la añada, qué tal la calidad del chocolate de la región. Y en sí, a ver, no es algo que pueda ser preocupante, como todo. En término medio está la virtud. Pero claro, si yo me levanto por la mañana y lo primero que pienso es en tomarme 3 tabletas de chocolate, pues ya la cosa pues puede ser un poco preocupante. Sé que es un ejemplo tonto, pero puede servirnos de base para otro tipo de pensamientos reiterativos que todos podemos llegar a tener y sobre todo, entiéndase, a las adicciones de cualquier tipo. Es por ello importante estar siempre pendiente de este tipo de pensamientos negativos, pensamientos que no nos llevan por el buen camino. Hay una premisa muy importante que me gustaría que quedara muy clara. A día de hoy, los espíritus de baja vibración
Solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Ellos no dicen, anda, voy a pegarme a esta persona. No. Siempre se basan en la ley de la vibración. Por ejemplo, si somos una persona de estas que constantemente se están quejando de absolutamente todo. Porque fíjate, porque llevo tarde, se me ha quemado la comida, he perdido el autobús, bla, 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 bla. Seguro que conocéis a muchísimas personas así. Pues obviamente los espíritus que les acompañen pensarán más o menos lo mismo. Acordaos de la frase, dime cómo eres y te diré qué espíritus te rodean o te acompañan. Pensamiento positivo. Conocimiento de uno mismo, hablar con los amigos, leer textos espíritas, la oración, son herramientas que nos pueden ayudar y de hecho nos ayudan a ahuyentar a estos malos espíritus. Imaginaos otro ejemplo, porque yo creo que esas cosas con ejemplos es como mejor se ve. Algo que nos ha podido suceder a cualquiera de nosotros. Vamos un día caminando tranquilamente por la calle y nos encontramos una cartera. La abrimos. Tiene documentación, pero también tiene dinero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí la pregunta. Está claro que desde el mundo espiritual no van a poner una cartera ahí a propósito para que nosotros nos la encontremos. Obviamente no. Pero sí es cierto que pueden intuirnos de cierta forma para que pasemos por determinado lugar a determinada hora. Por una parte tendremos espíritus que nos dirán, coge la cartera, coge el dinero, vete al primar y gástatelo todo. Pues bueno, es una opción. Por otra parte, tendremos espíritus que nos dirán, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Qué hacemos? Pues bueno, eso ya depende de cada uno de vosotros y de nosotros. Cada uno debemos tomar partido de lo que creemos que es lo mejor o de lo que hagamos en cada momento. Así que atentos. En cualquier momento podemos encontrarnos con estas situaciones que nos hagan dudar. Y no nos engañemos. No siempre iremos por el buen camino. Daos cuenta dónde estamos. Estamos en un planeta de expiación y pruebas. Un planeta que hemos venido a aprender. Y un planeta donde vamos a errar constantemente. Eso está claro. Pero lo importante es que aprendamos de esos errores. Porque a través de ese aprendizaje conseguiremos aumentar nuestra vibración, conseguiremos mejorar como personas. Por eso me hace gracia a veces cuando escucho conferencias donde se habla de hay que ser buena persona y parece que quien da la conferencia, que es un ser espiritual grandioso, lleno de conocimiento, que en vez de andando va levitando. Y es que no nos engañemos, es que todos erramos diariamente. Importante, ser conscientes de ello y aprender. Quiero que ahora demos un paso más allá. Lo que hemos hablado, más o menos entra dentro de lo común. A todos nos ha pasado, seguro, o conocemos a alguien que le haya podido ocurrir. Pero claro, ¿qué ocurre cuando los espíritus no solo nos rodean, sino que intentan entrar dentro de nosotros? ¿Es eso posible desde un prisma espírita? Hablemos ahora, de las posesiones. Según la Real Academia de la Lengua, en su tercera acepción, define el término posesión como el apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu, que obra en él como agente interno y unido con él. Y claro está, no podemos hablar de posesión sin hablar de exorcismo, término usado, como veremos a continuación, en múltiples culturas a lo largo de la historia. De hecho, desde un punto de vista católico, podemos decir que un exorcismo es la práctica canónica realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Todos hemos visto en cine, televisión o hemos leído en literatura lo que es el fenómeno de la posesión. Posiblemente sea una de las imágenes más potentes que todos recordamos. Fijaos, a mí me
encanta el cine de terror. Tengo muchos amigos que comparten esta sana afición. En cambio, muchas veces me dicen, mira, yo es que con las películas de exorcismos es que no puedo. Es que me superan. ¿Por qué? Pensar, un ser que entra en nuestro cuerpo y se adueña de todo lo que hacemos y de todo lo que pensamos. Pero pensemos seriamente, ¿cuántos casos de primera mano conocemos? Y digo casos reales, no películas basadas en casos reales. Pocos, ¿verdad? Pocos. Las referencias más antiguas de posesiones datan de los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades, tanto del cuerpo como del alma, eran causadas por los demonios de la enfermedad, llamadas los Gidim. El sacerdote que practicaba los exorcismos eran los Ashipu, por contraposición a los Asu, que eran los médicos. Muchas tablillas de escritura cuneiforme incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo la protección contra los demonios. Incluso otras solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. Las culturas chamánicas también creían en la posesión demoníaca y los chamanes actuaban como exorcistas. De igual forma, en el Nuevo Testamento podemos encontrar múltiples menciones a todo esto. El primer cristiano que inició el estudio de las posesiones demoníacas fue San Hipólito, llamado el punzador. ¿Sabéis por qué el punzador? Por su sana costumbre de utilizar agujas para encontrar las marcas del demonio, porque según él, eran zonas de la piel anestesiadas que en aquel momento se atribuían a la firma de Satanás. Es decir, sabemos en la actualidad que múltiples enfermedades de carácter neurológico hacen que determinadas partes de nuestro cuerpo no sientan el dolor. En cambio, para ellos era la firma de Satán. Pero bueno, como siempre me gusta decir, cuando hablamos de hechos históricos, nunca podemos verlo desde el prisma en el que lo valoramos a día de hoy, puesto que era otra época. En la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna están documentados múltiples casos de personas endemoniadas. El famoso libro, publicado a finales del siglo XV, el Malleus Maleficarum, detalla los diferentes tipos de exorcismos en función de los diferentes tipos de espíritus. Incluso se creía que los animales eran objetos de posesión. Por ello, cientos de gatos, cabras y otros animales fueron sacrificados debido a la creencia de que estaban poseídos. Los exorcistas o estudiosos de estos temas nos dicen que estos casos presentan unos síntomas determinados. Unos síntomas que seguro que todos vosotros conocéis, pero que los hemos visto en múltiples películas. Pero es cierto que en función de los textos o fuentes que investiguemos, aparecen unos síntomas y otros no. Por ejemplo, los ojos en blanco, la xenoglosia, que es el hablar en lenguas desconocidas, los dermografismos, que son las apariciones de textos, letras o símbolos en la piel del afectado, una conducta violenta, las convulsiones, una respiración agónica, la aversión a lo sagrado, que yo creo que es un poco lo más llamativo de todo esto, drásticos cambios en las entonaciones vocales, en la estructura facial, apariciones de lesiones, como pueden ser mordiscos o arañazos, una fuerza desproporcionada, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de las posesiones, por tanto, es bastante complejo de tratar. Necesitaríamos una disertación mucho más amplia, pero vayamos a lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué tiene que decir el espiritismo? ¿Es posible que dos espíritus convivan en un mismo cuerpo? La respuesta es clara y concisa. No, no es posible. Cada uno tenemos nuestro propio espíritu y jamás podrá ser ocupado por otro. Lo que es cierto es que nosotros, como hemos visto anteriormente, estamos rodeados de espíritus de nuestra misma franja vibracional.
pero eso no quiere decir que entre dentro de nosotros, puesto que debemos tener en cuenta que siempre es el Espíritu encarnado el que obra, el que realiza las acciones. Imaginaos, como tenemos en la fotografía, que nuestro cuerpo es un vaso y nuestro espíritu es nuestra bebida espirituosa favorita, nunca mejor dicho. El vaso, nuestro cuerpo, está lleno hasta los bordes por nuestro espíritu, por lo que no es posible contener ninguna bebida más. Por consiguiente, no es posible que contenga ningún espíritu diferente al nuestro. De igual forma, es cierto que un espíritu encarnado puede estar subyugado, obsesionado por otro espíritu. Es lo que llamamos el fenómeno de la obsesión que hemos tratado en múltiples conferencias. Pero debemos tener en cuenta que esta dominación nunca se ejerce sin la participación del que la sufre, ya sea por debilidad, ya sea por deseo. Por ello, lo dicho antes, pensamiento positivo, la oración, el trabajo, pueden sacudirnos del yugo del espíritu opresor. En cuanto a la eficacia del exorcismo, el espiritismo también es muy claro al respecto. No tiene ninguna eficacia. Incluso podemos hablar de todo lo contrario. Es frecuente que los espíritus, cuando son conscientes de que se está haciendo este tipo de rituales, vamos a llamarlo así, se ríen de nosotros, incluso se obstinan en lo que estén haciendo. De igual forma, no son tomados en serio objetos tales como el agua bendita, el crucifijo y todos los enseres habituales que se utilizan en esta práctica. Según estudios recientes, los casos que en la actualidad son atribuidos a posesiones y que no tienen explicaciones por la ciencia moderna apenas superan el 0,3%. No olvidemos que apenas conocemos el funcionamiento fisiológico de nuestro cerebro. Es una máquina tan compleja que todavía pasarán décadas hasta que logremos resolver sus enigmas. Por todo ello hay que ser muy precavido cuando se habla del tema de las posesiones, pues toca puntos algo confusos de la psique del ser humano. Lo habitual es que suelen tratarse trastornos de origen neurológico o somático, pero como todo en la vida no podemos ser categóricos. Ante todo recomendamos conocimiento, sentido común y acudir al médico cuando se presente cualquier síntoma, del tipo que sea. Sigamos, por tanto, hablando de la influencia de los espíritus. Hemos comenzado bastante fuertes, hablando de los espíritus que nos rodean y de los espíritus que incluso intentan entrar dentro de nosotros. Por lo tanto, cabe suponer que no son espíritus de una franja vibracional muy elevada, todo lo contrario. Pero no os preocupéis, vamos a ver ahora espíritus que efectivamente van a ayudarnos. Partimos de la base de que no hay historia de terror que no cite la aparición de estos seres. Los espíritus sí o sí deben asustarnos, deben darnos miedo, nos deben provocar un terror irracional que nos hace salir corriendo. O si estamos en el cine, cerrar los ojos. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase de me encantaría ver a un espíritu? Pero vamos, si lo veo me moriría del susto. Como digo, tendemos a pensar en la malignidad de ellos, en que me van a tocar la espalda por la noche, que me van a empujar por la escalera, que me van a tirar ese fantástico cuadro que me regaló mi suegra. Y como digo, tendemos siempre a pensar en la malignidad de estos seres, pero ojalá fuera así. De hecho, me encantaría que fuera así, porque corroboraría tantas y tantas historias que hemos escuchado, pero lamentablemente la realidad es bastante opuesta a la esperada. Como hemos visto, podemos estar rodeados por espíritus buenos y con espíritus no tan buenos. Aquellos espíritus buenos suelen simpatizar con los hombres de bien, con los hombres que son susceptibles a la mejora. Por el contrario, los espíritus inferiores
tienden a simpatizar con los hombres apegados a lo terrenal, a los vicios. Todo ello, como vemos siempre, se basa un poco en las vibraciones, en la semejanza de sensaciones del espíritu encarnado con el desencarnado. Se puede afirmar, por todo ello, que existen espíritus que se apegan a individuos en concreto para protegerles y hacerles el bien. Lo que podemos llamar, pues, hermanos espirituales, ángel de la guarda o, sobre todo, espíritus protectores. En lo personal no me gusta utilizar la palabra ángel o demonio, puesto creo que tiene connotaciones bastante arcaicas, atribuidos sobre todo pues, a la religión imperante desde hace siglos. Podemos decir de esta forma que a lo mejor los ángeles pueden ser espíritus de una gran elevación moral y los demonios pues justamente lo contrario. Pero ya os digo, vamos a hablar sobre todo de espíritus protectores. Estos tienden a conducirnos por el buen camino, ayudándonos a través de consejos, consolándonos en momentos de aflicción y dándonos valor muchas veces para la toma de decisiones en aquellos casos en los que nos cueste tomar la iniciativa. Esos espíritus se encuentran apegados a nosotros desde el nacimiento hasta que desencarnamos y con frecuencia siguen estando con nosotros después de dicha desencarnación y otras veces a través de múltiples existencias. Daos cuenta que para el mundo espiritual el tiempo es algo totalmente relativo. El espíritu protector está obligado a velar por nosotros, porque aceptó esa tarea. Por ello, para algunos es un placer. En cambio, para otros puede llegar a convertirse en una misión o incluso en un deber. Puede tener un espíritu encarnado a su cargo muchos espíritus protectores. Lo explico de otra forma. Un espíritu protector puede tener a diferentes espíritus encargados. Pero es cierto que esto puede limitar la dedicación a ellos. Por otra parte, en ocasiones concretas pueden abandonarnos para cumplir determinadas misiones, en cuyo caso serán sustituidos por otros espíritus. No debemos olvidar nunca que aunque estemos amparados por una espiritualidad mayor, cada uno de nosotros tenemos la última palabra en nuestras acciones. Recordar la ley del libre albedrío. Por ello, en ocasiones, nuestro espíritu protector no tiene otra opción que alejarse de nosotros, puesto que es consciente que su protegido no sigue los consejos que se le procuran, además de sentirse más tentado por la influencia de espíritus inferiores. La debilidad, la indiferencia o el orgullo del hombre fortalecen a ese tipo de espíritus. Su poder sobre cualquiera radica en el hecho de cuando no les oponemos resistencia. Después de todo lo dicho, quizás alguno podría preguntarse, bueno, ¿llegará un momento en el que tendremos tanto conocimiento que no nos hará falta contar con un espíritu protector? Pues sí, efectivamente, ese momento llegará un momento en el que sepamos tanto, tendremos una vibración tan elevada, nuestro conocimiento sea tan inmenso que no nos hará falta. Es como cuando vamos al colegio por primera vez. Pues al principio los espíritus. En un primer momento los profesores pues tienen que estar encima de nosotros. Pues mira, escribir se escribe así, se lee así, se hacen las cuentas así. Pero llegará un momento en el que aprenderemos y no nos hará falta la figura del profesor. En este caso es igual. Pero como estamos donde estamos, todavía nos hace falta muchísimo conocimiento para valernos por nosotros mismos en cuanto a los espíritus de este calibre. Es muy común encontrarnos con personas que ante cualquier tipo de dificultad en la vida, por más nimia que sea, imploren la ayuda de su espíritu protector. Y estamos hablando de situaciones como, por favor, espíritus, que no se me queme la comida o que no pierda el metro. Y si por lo que sea, pues el espíritu obviamente
no les hace caso porque no tiene por qué hacerles caso, echan la culpa al espíritu, puesto que no realizaron su trabajo. Esto, la verdad, parece descabellado, pero no es tan descabellado. Hemos visto bastantes casos al respecto. Qué malos son los espíritus, qué poco caso me hacen con la cantidad de problemas que tengo yo. Tú no, ¿eh? Yo tengo muchísimos problemas y a mí nadie me ayuda. Eso es que no existen. Esto es que nos están diciendo unas cosas que no existen porque a mí no me ayudan. Daos cuenta que si contáramos con la ayuda constante del mundo espiritual, ¿dónde quedaría nuestra propia evolución? No nos sería posible progresar. Para cualquier espíritu encarnado necesita experimentar, necesita experiencia para poder ejercitarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, todos más o menos sabemos nadar. Desde pequeño hemos tenido nuestros padres que nos han dicho, pues tenéis que nadar de tal forma, tenéis que respirar, tenéis que tener cuidado, pero hasta que un buen día nosotros no decimos, venga, hoy voy a meterme en la piscina, en el lago, en la poza, por ejemplo, pues hasta que no llegue ese día no aprenderemos verdaderamente a nadar. Pues en este caso es igual. Los espíritus pueden decirnos cómo se hace, pero nosotros debemos tomar la decisión. Es frecuente también encontrarnos con personas que se encuentran fascinadas totalmente por su propio espíritu protector, atribuyéndoles absolutamente todo lo que les ocurre, incluso identificándoles con alguna persona a su alrededor, familiar o amigo que haya desencarnado recientemente. Esto es un error. ¿Acaso conocemos toda la espiritualidad que nos rodea? Como seres materiales que somos, el conocimiento de la espiritualidad es muy, muy pequeño. Sería atribuirnos demasiada vanidad el contar con dicha ayuda tan exclusiva hacia únicamente nuestra persona. Daos cuenta de algo. Un espíritu protector es un espíritu que ya posee cierto grado de conocimiento, un alto grado de elevación, por lo cual no puede ser nadie que se encuentra a nuestro alrededor, pues las personas que conviven con nosotros en general son personas con nuestro nivel vibracional. Por lo tanto, no pueden tener dicho conocimiento para asesorarnos de tal forma. No están evolucionados para ello. Podemos ir terminando este apartado en el que hemos desarrollado la figura del espíritu protector, diciendo que todos los hombres, independientemente de su vibración o de su evolución moral, todos tienen y tenemos un espíritu que nos acompaña, aunque las misiones y objetivos que tienen siempre son conformes a dicha evolución, obviamente. De igual forma, los conjuntos de personas, las familias, las ciudades también cuentan con espíritus protectores, siempre en función de la afinidad, todo lo que hemos hablado anteriormente. Vayamos ahora a un tema que todos nosotros hemos experimentado, incluso me atrevería a decir que de forma diaria. Todos nosotros tenemos esas ráfagas de conocimiento que obtenemos a través de los presentimientos y a través de los sueños. Los presentimientos también los conocemos pues como corazonadas, premoniciones, presagios o vislumbres, y son las sensaciones o sospechas de que algo va a ocurrir. Este tipo de percepciones las hemos sentido todos en determinado momento. ¿Va a ocurrir algo? No lo sé, me lo dice el cuerpo de que algo va a suceder. Incluso hay personas, fijaos, que van un paso más allá y pueden percibir un acontecimiento de cualquier índole de forma clara y concisa. Para el espiritismo, el presentimiento es el consejo íntimo y oculto de un espíritu que vela por nosotros. Debemos saber que antes de encarnar, el espíritu tiene conocimiento de las principales fases o de los principales momentos importantes que van a tener lugar una vez que haya encarnado. De tal forma que cuando se acerquen este tipo de pruebas de carácter relevante,
Conservará como una especie de impresión en su foro interno. Elevará lo que se llama la voz del instinto. Todo ello se convertirá en lo que hemos hablado, que es un presentimiento. Pero claro, cualquiera podría preguntarse entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Para qué sirve? Los espíritus nos responden a esto, comentándonos que el objetivo principal, el motivo de este tipo de mensajes, es la advertencia. No olvidemos que velan por nosotros, que nos protegen en la medida de lo posible. A través de las premoniciones nos dan un toque, ándate con cuidado que algo va a ocurrir. Luego, como siempre, ya dependerá de nosotros el estar atentos o no, el aprovechar esa información o darla por inservible. Entremos ahora en el fascinante mundo de los sueños, una de las formas más frecuentes en las que podemos entrar en contacto con el mundo espiritual. El sueño podemos definirlo bien como el acto de dormir o bien como la actividad de la mente en ese periodo de descanso. Es un estado fisiológico imprescindible para la vida, pues, por una parte, conseguimos la recuperación física de nuestro cuerpo y por otra eliminamos los residuos cerebrales que hemos acumulado a lo largo de nuestro día a día. Además, nuestro cuerpo entra en un estado anabólico, el cual sirve para desarrollar numerosas funciones de reparación de nuestro propio organismo. En función de la edad y de nuestra forma de vida, necesitaremos más o menos horas de sueño. Por ejemplo, los recién nacidos básicamente están durmiendo a lo largo de todo el día. En cambio, las personas de más edad, los ancianos, suelen presentar más problemas a la hora de conciliar el sueño. En la actualidad nos encontramos aún en una problemática bastante importante respecto a esto. Son múltiples los factores que nos pueden imbuir en una deficiente calidad del sueño. Por ejemplo, una mala alimentación, el sedentarismo, una incorrecta higiene del sueño o las españolas siestas, por ejemplo. Todo ello hace que sea un foco de atención en la medicina actual. De hecho, es normal que conozcamos, incluso que nosotros en primera persona, necesitemos tomar algo para poder conciliar el sueño. Es preocupante, cuanto menos. El sueño ha sido desde la antigüedad una incógnita más de cuantas rodean al ser humano. Las fuentes antiguas confirman un conocimiento muy difundido a nivel popular, juzgando el sueño como el vehículo idóneo para la expresión de la voluntad divina, realizando a su vez la interpretación de las visiones portadoras de un mensaje alegórico. Pasados los siglos, se empezó a analizar el sueño presuponiendo que tenía un origen exclusivamente físico. Los sueños, por ello, serían la consecuencia de la acción de unos átomos externos sobre el alma individual. Otras corrientes nos decían que el sueño podía concebirse mejor como la preconfiguración de la experiencia mística. Bueno, todos tenemos sueños todas las noches, aunque muchas veces lo complicado es llegar a recordarlos. Los expertos en análisis del sueño recomiendan tener una libreta a nuestro alcance para que una vez despertemos, pues tomemos nota de lo que hemos soñado. A mí personalmente veo esto misión imposible. Me imagino a las 6 de la mañana, cual zombi despertándome, encendiendo la luz, casi ciego, escribiendo un par de palabras que tengan un mínimo de sentido, que yo no lo veo factible para mí. Pero es cierto que a muchas personas les viene bien y aprenden mucho de ello. Desde el punto de vista espírita, el dormir es el momento en el que los lazos que unen el cuerpo con el espíritu se relajan. Y puesto que el cuerpo ya no necesita al espíritu, éste es capaz de recorrer el espacio y entrar en relación más directa con otros espíritus. Cuando el cuerpo reposa, el espíritu goza de más facultades que durante la vigilia. Puede llegar a conservar recuerdos del pasado, incluso a veces prevé el porvenir.
En ocasiones nos parece que hemos tenido sueños imposibles. Hemos recorrido lugares o hemos conocido a gentes que nos son totalmente desconocidos. Pero no nos olvidemos que estos muchas veces son el recuerdo de lugares o cosas que ya hemos vivido, o bien que veremos en otras existencias o en otros momentos. El libro de los espíritus nos dice que los espíritus que al morir se desprenden pronto de la materia es debido a que tuvieron sueños inteligentes. Es decir, cuando el espíritu se separaba del cuerpo, entraba en compañía de otros espíritus avanzados, otros espíritus de alto conocimiento. Podemos decir, por ello, que el dormir hace que los espíritus encarnados estemos en mayor relación con el mundo espiritual y que el sueño sea el recuerdo de lo que nuestro espíritu vio durante dicho dormir. A veces, como hemos dicho, podemos recordar muchísimos sueños. Hay personas, por contra, que les es muy complicado recordarlos. Daos cuenta que el cuerpo es una materia densa, pesada, y muchas veces conserva con dificultad las imágenes, las impresiones que nuestro espíritu ha recibido durante el sueño, puesto que no las percibió a través de nuestros órganos corporales, a través de la vista, del olfato, del tacto. De ahí que muchas veces nos sea mucho más complicado recordarlo. Mucho se ha hablado del significado de los sueños. De hecho, existen numerosas enciclopedias que nos dicen que si hemos soñado con tal persona o con tal objeto, puede significar una cosa u otra. A mí personalmente me parece curioso, pero bueno, no le doy mucha importancia a todo esto. El espíritu nos dice que es absurdo creer que el soñar con tal cosa nos anuncia tal otra. Los sueños se consideran verdaderos en cuanto a que presentan imágenes reales para el espíritu, aunque muchas veces nada tienen que ver con el espíritu encarnado, con nosotros mismos. Otras veces el sueño puede considerarse un mero recuerdo. Y por último, puede ser el presentimiento del porvenir, algo que está sucediendo en este preciso momento. De hecho, es común que muchas personas nos cuenten que a través del sueño determinados familiares se despidieron de él, puesto que estaban falleciendo en ese preciso momento. Esto es más frecuente de lo que pensamos. Los sueños también son un medio mediante el cual desde el mundo espiritual somos asistidos para poder desarrollar de forma adecuada la labor que estamos realizando, para poder lograr nuestros objetivos. De este modo, cada uno somos capaces de elaborar nuestras propias ideas, pero siempre con ayuda. Seguro que muchas veces habéis tenido algún tipo de problema que no encontráis solución y decís lo típico de, bueno, voy a consultarlo con la almohada. Efectivamente, funciona. Pues muchas veces en el mundo espiritual nos dan pistas, nos dan consejos, intuiciones, presentimientos que hablábamos antes, que nos puede ayudar a todo esto. Podemos decir, si queréis desde un argot más científico, que tenemos ligeras precogniciones que nos sirven como inspiración. De hecho, en numerosas ocasiones han ayudado a científicos, médicos, en el desarrollo de diferentes adelantos. Fijaos hasta qué punto muchas veces en el mundo espiritual son conscientes de los avances tecnológicos que están por venir. Desde que se empezaron a psicografiar muchos de los mensajes que nos daban desde el mundo espiritual, son múltiples las ocasiones en las que se nos han presentado ideas, objetos, investigaciones, que todavía el ser humano no está preparado para aceptarlos. Por lo tanto, se han guardado en un cajón bajo llave. Esto podemos verlo, por ejemplo, en el libro psicografiado por la medium Ivonne Pereira, Memorias de un suicida, en la que se explicaba mucho antes de su invención artefactos como el fax. Algo que al día de hoy pues tampoco es algo que se utilice, es algo anticuado, pero que en su momento supuso toda una revelación en cuanto a la comunicación, sobre todo empresarial.
De igual forma, a través del sueño nos reconfortan, nos ayudan a entender nuestro día a día. De hecho, vamos a ver un ejemplo en el que el mundo espiritual nos puede, en cierta forma, indicar el camino, pero siempre partiendo de lo que hemos dicho anteriormente, de la ley del libre albedrío. Voy a leeros a continuación un relato del folclore islandés, un relato contado de padres a hijos desde épocas inmemoriales, recogido en el siglo XIX por John Harnason, incluido en su excepcional Leyendas de Islandia, personalmente uno de mis libros favoritos. El relato se llama El pescador de Gotur y empieza así. Cuentan los ancianos del lugar, ya hace tiempo, un habitante de Gotur salió un día a pescar por las aguas que rodean la isla de Dirholar. Regresando ya de noche, después de la faena, atravesó un paraje pantanoso, donde de imprevisto se encontró un desconocido que se esforzaba, sin mucho éxito, en rescatar a su caballo de la ciénaga, en la que se estaba hundiendo sin remisión. Tras ayudar a recuperar al caballo sano y salvo, el extraño le dijo: «Esta noche soñarás y tus sueños marcarán tu futuro. De ti depende». Esa misma noche, exhausto como estaba después de la jornada del trabajo, se tumbó en su cama. Inmediatamente empezó a soñar. En el sueño se encontró a un anciano que le habló así: «Has obrado bien, ayudando a uno de mis protegidos. Yo era pescador como tú, y aunque no puedo darte nada material, pues de nada dispongo, puedo prometerte algo. Y es que a partir de hoy, si sigues mi consejo y sales a pescar solo aquellos días en los que sueñes conmigo, ten por seguro que jamás regresarás del mar con las manos vacías, y tus capturas serán grandes y copiosas». Bueno, muy bien. El pescador de Gotur así lo hizo desde entonces, no aventurándose a pescar a no ser que soñara con el anciano. Y he aquí que durante largo tiempo, y así obrando, la suerte le fue propicia y sus capturas abundantes, no habiendo jornada en la que se tornara a casa con las redes vacías. Sin embargo, al cabo de 3 años, una mañana amaneció el día singularmente claro y soleado, con la mar tranquila. El pescador de Gotur contempló cómo el resto de pescadores se apresuraban hacia la mar para no perder un minuto de jornada tan prometedora. Sin embargo, desatendió el consejo recibido, puesto que esa noche no había soñado con el anciano, y se lanzó hacia la costa en busca de un bote y probar fortuna, siendo grande su sorpresa al comprobar que ni una sola embarcación disponible quedaba en el puerto, sintiéndose profundamente triste, por lo que acabó regresando a casa. Aquella noche el cielo se cubrió de nubes negras y un viento enloquecido atrajo hacia el lugar la mayor tormenta que puede imaginarse, hundiendo de esta forma todas las embarcaciones y ahogando a los pescadores. Esa misma noche soñó de nuevo con el anciano, el cual le dijo: «Aunque ayer no seguiste mi consejo y decidiste salir a pescar sin soñar conmigo, sigo estándote agradecido por la ayuda que dispensaste a mi protegido. Y como ya imaginarás, no fui yo, sino el que impidió que te ahogaras en el mar como le sucedió al resto de pescadores. Mas a partir de ahora, no vuelvas a buscarme en sueños, porque has de saber que de aquí y ahora no volverás a soñar conmigo». Y así fue. Como habéis podido comprobar, obviamente, el relato nos habla de los sueños y cómo a veces a través de los sueños nos dan herramientas necesarias para resolver problemas o nos dan ese empujón para mejorar la situación actual. Luego ya depende, como siempre digo, de nosotros, el hacer oídos sordos o no.
Pues desde el mundo espiritual nos pueden aconsejar, influir de alguna forma, pero nunca decir lo que debemos o no debemos hacer. El relato, por otra parte, como comprenderéis, no es más que una metáfora aplicable a las muchas situaciones que vivimos directamente y diariamente. ¿Cuántos amigos nos aconsejan y finalmente no les hacemos caso? ¿Cuántas veces, a sabiendas de que estamos obrando mal, nos da igual y seguimos haciendo las cosas? Todo lo que hagamos hoy tendrá su consecuencia mañana. Por lo tanto, hagamos las cosas de la mejor forma posible, para que las consecuencias sean lo más beneficiosas para nosotros y para nuestra familia, nuestro grupo, nuestro entorno. Toquemos ya el último aspecto referente a los sueños, un aspecto muy importante, clave en la comunicación con el mundo espiritual. Muchas personas son las que se acercan al espiritismo por primera vez al haber desencarnado un familiar, un amigo, y desean saber cómo se encuentra ese familiar o ese amigo que acaba de partir. Debemos apartar de la mente esa idea errónea que tenemos, mediante la cual pensamos que el mundo espiritual se encuentra en nuestro perenne servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que podemos obtener respuesta de ellos siempre que se nos antoje. No nos podemos comunicar con los desencarnados siempre que queramos. Ellos, nuestros familiares, nuestros amigos, se pondrán en contacto con nosotros cuando el mundo espiritual lo crea oportuno, cuando se les permita. Y esto no tendrá lugar a los 2 o 3 días después de desencarnar. Daos cuenta de que cuando nosotros desencarnamos, por mucho conocimiento que tengamos, el primer momento siempre es un shock, un ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Por lo tanto, es preciso estar un tiempo relajándonos, tranquilizándonos, para ser conscientes de nuestra situación actual, de tal forma que nuestras vibraciones se estabilicen de nuevo. Por ello, a través de los sueños es precisamente uno de los mecanismos más frecuentes para dicha comunicación. ¿Cómo satisfacer entonces esas preguntas que nos hacen muchas personas y que es totalmente lógico preguntándonos sobre cómo estarán sus seres queridos? Pues bueno, es bastante más sencillo de lo que pensamos. Tenemos que pensar en estas personas que partieron. Eran buenas personas, eran personas alegres, eran personas que ayudaban a los demás, eran personas que evolucionaban, eran personas que se equivocaban, pues sí, como todos, pero aprendían de dichas equivocaciones, pues lo más seguro es que sí. Así que no os preocupéis, seguro que están en un buen lugar, pero todavía es preciso que pase un poco de tiempo hasta que se les permita contactar con todos vosotros. En el libro de los médiums, en el punto 101, dentro del apartado llamado Ensayo teórico acerca de las apariciones, se nos comenta que las manifestaciones efectivamente más comunes tienen lugar durante el sueño, a través de las visiones. Estos sueños, como hemos visto, pueden ser una visión actual de cosas presentes o ausentes, una visión retrospectiva del pasado, o en último caso, y de forma excepcional, un presentimiento del futuro. Muchas veces son cuadros alegóricos que a lo mejor no conseguimos saber qué nos quieren decir, pero debemos tener en cuenta que la espiritualidad nos dará consejos de forma saludable, útil, siempre que sea dada por espíritus buenos, de conocimiento, o nos inducirán a cometer errores o a halagar nuestras pasiones si son espíritus imperfectos. Por ello, lo que siempre digo, estudiemos lo que estudiemos espiritismo, matemáticas o lo que queramos estudiar. Todo tenemos que tamizarlo por nuestra lógica personal, ni creerlo todo, ni desecharlo todo. Nosotros tenemos los suficientes dedos de frente para saber lo que nos conviene. Y recordar algo también muy importante, un buen espíritu, jamás nos dirá
el qué debemos hacer. Ellos están para escucharnos, para asesorarnos, para ayudarnos, sea la que sea nuestra decisión. Pero nosotros siempre, siempre, siempre tenemos y tomamos las riendas de nuestra vida. Por eso me hace mucha gracia cuando, sobre todo en televisión, vemos determinadas mediums que nos dicen: pues usted debe de comprar una casa, pues usted debe de invertir en bolsa, pues usted debe lo que sea. Los espíritus superiores jamás nos dirán qué debemos hacer. En todo caso serán espíritus inferiores, espíritus que nos engañan, que se ríen de nosotros y que nos embaucarán a cosas que obviamente no son factibles dentro de una sana espiritualidad. Como síntesis, podemos afirmar de este modo que desde el otro lado, una vez que se desencarna, nuestros familiares y amigos velan por nosotros, nos protegen en cierta forma e incluso nos tienen presentes, igual que nosotros a ellos. Y es a través del sueño el primer mecanismo por el cual entran en contacto con nosotros. Pero bueno, llegamos irremediablemente a los últimos minutos de la conferencia, una conferencia quizás más seria de las que yo esté habituado a dar, pero es que me parecía muy interesante indagar más a fondo en todos los aspectos comentados a día de hoy, puesto que son aspectos que suelen generar muchas dudas en aquellas personas que a lo mejor no están familiarizadas con el espiritismo. Es indudable, después de todo lo abordado en el día de hoy, que los espíritus sí nos influencian en nuestro día a día. Estamos constantemente rodeados por ellos, tanto por espíritus protectores, espíritus de nuestra misma franja vibracional o espíritus, que nos suponen muchas veces una prueba que debemos superar. Algunos por ello son beneficiosos, otros no tanto, pero dependemos de nuestra actitud, de nuestro saber escuchar. Porque, ¿cuántas personas de las que nos rodean verdaderamente saben escuchar? Estamos imbuidos en una vorágine en la que todo el mundo habla y te cuento una cosa, y lo mismo es lo más importante, y te cuento lo que le ha pasado a la prima del tío de la vecina de mi carnicero. Todo el mundo habla y nos intenta imponer sus Puede que suene algo brusco, pero reflexionen sobre esto. Imaginaos por ello, si nos es complicado escuchar a nuestros semejantes, el hecho de poner alerta nuestro oído espiritual, complicado. Nos exige una preparación que hay que ir desarrollando lentamente. Nada sirve que desde el mundo espiritual nos den un mensaje si nos entra por un oído y nos sale por otro, o si lo usamos como mera fenomenología para comentar en nuestro grupo de amigos de confianza alrededor de una fogata. Lo que siempre decimos, la fenomenología nos da exactamente igual. Que sí, que nos gusta sentirnos el centro de atención, sí, pero la fenomenología no sirve de nada. Lo que importa es lo que aprendemos a través de dicho fenómeno. Por ello, siempre recomendamos seriedad para estos temas y para todo lo que estudiemos. Ser plenamente conscientes de las diferentes influencias de cada uno de los espíritus en todos nosotros. Confrontarlo con nuestro conocimiento, con nuestras vivencias, con nuestra forma de ser y sabiendo siempre que las mayores influencias que podemos tener provienen de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, ha sido un placer estar aquí ante todos vosotros. Espero que a través de las diferentes redes pues sigáis visualizando nuestros vídeos, aprendamos todos de forma conjunta. Y lo que digo siempre, os esperamos a todos aquí una vez que pase pues todo esto que estamos pasando. Muchas gracias a todos por vernos. Gracias.